Empezamos el tema 8, amplificadores operacionales. Como ya os he escrito, es un tema de los más importantes porque lo vais a utilizar muchísimo, ¿vale? Estos componentes se utilizan muchísimo. Los veréis en segundo, en audio, y sobre todo los veréis en tercero con los profesores militares, ¿vale? Así que cuando probéis esta asignatura no queméis los apuntes, que os servirán tanto en segundo como en tercero, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a ver en este tema? Pues vamos a ver un poquito las estructuras y el modelo de amplificador operacional, luego veremos cómo trabaja y una serie de etapas básicas. Hay muchísimas etapas que se hacen con amplificador operacional, no las vamos a ver todas, vamos a ver simplemente las fáciles, ¿vale? Os contaré también otras etapas, como las cuatro que tenéis ahí, el sumador, inversor e inversor, que es de las facilísimas, el amplificador diferencial, el integrador y el derivador solo os lo contaré, ¿vale? Eso no entra. Y luego ya trabajaremos con comparadores, ¿de acuerdo? El amplificador operacional ya no es un elemento en sí, sino que es un integrado como el que tenéis ahí en la foto, ¿vale? De 8 patas, es de los pequeñitos. Y bueno, pues como veis, el básico, por no decir el más barato, es el 741, que es el que está ahí en la foto, y del que luego veremos el esquema. Bueno, como decía, un amplificador operacional, normalmente pondremos AO y ya está, ¿vale? Es un circuito integrado, un chip, que tiene o del que usaremos 5 patas, ¿vale? Mínimo 5 patas. De las 8 que tiene el chip, el encapsulado en el que está, usaremos mínimo 5 patas. ¿Qué pasa con las otras 3? Bueno, pues 2 de ellas luego os las cuento para qué sirven, que nosotros no las utilizaremos para nada, nunca. Y luego la octava pata, pues ni siquiera está conectada, ¿de acuerdo? Esa no se usa para nada porque ni siquiera tiene conexión eléctrica. Es un, es un circuito que tiene 7 patillas y no hay integrados de 7 patillas, así que se usa uno de 8 y las que sobran, pues se quedan sin usar. Vale, ¿para qué se usa uno operacional? Pues prácticamente para casi todo, ¿vale? Menos para cosas que necesitan amplificar intensidad o que requieran mucha intensidad, que para eso no vale. Para lo demás, casi para todo. Bueno, pues como veis ahí, procesador analógico de señales, operaciones lineales, ¿vale? Todas las operaciones matemáticas, para amplificar, para comparar, para rectificar, para multiplicar señales, para generar señales, ¿vale? Como un generador de señales. Eh, también lo podemos utilizar como un generador de tensión y corriente estabilizada, aunque ya digo que para corriente conseguiremos corrientes muy bajas, ¿de acuerdo? Así no se suele utilizar para corrientes. Se utiliza para filtros activos, que esto lo tenéis esbozado en el tema 9, que ya puse en Moodle que no íbamos a ver, pero por si le queréis echar un vistazo, lo veréis en audio en segundo. Y luego para convertidores analógico-digitales, que tampoco los vamos a ver en sí, pero hay algún ejercicio que es un convertidor analógico-digital, por ejemplo, en los exámenes, y que no hace falta explicarlo, simplemente se siguen las reglas del operacional y ya está, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, el símbolo del amplificador operacional es un triángulo, ¿de acuerdo? Que tiene ahí en este caso 5 patillas, ¿vale? Como he dicho que mínimo usaríamos 5 patas. Aquí solo están dibujadas esas 5 patas que seguro que vamos a utilizar. Vamos a marcarlas. Tiene 2 entradas, que sería la patilla número 2, ¿de acuerdo? Que va a este lado donde tiene el menos, y la patilla número 3, que va a donde pone el más, ¿de acuerdo? Ahora veremos cómo se llaman estas entradas. Vale, pues un operacional tiene 2 entradas, pero solo tiene una salida, que es la número 6. Y luego tiene 2 alimentaciones, las dos de continua. VCC, que va a la patilla número 7, y menos VCC, que va a la patilla número 4. En este caso pone más VCC y menos VCC, les ha puesto 2 alimentaciones simétricas, pero tampoco tiene por qué ser el caso, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de este integrado? Pues hay muchas formas de construir un amplificador operacional. La más común es la que tenéis aquí con transistores bipolares.
También se puede construir con unipolares, pero ya sería otra familia y tendría otras características. Y por supuesto, pues tendría otro código, ¿de acuerdo? Así que, bueno, aquí tenemos el de BJT, el de transistores bipolares, y ya digo que se podría hacer con unipolares, también llamados FET, pero eso no lo vamos a ver. Bueno, ¿dónde están esas 5 patillas que hemos dicho que tenía? Ya veis el símbolo, lo tenéis aquí a la derecha, las 2 entradas, V+, V-, la salida V-out y las 2 alimentaciones, VCC+, y VCC- en este caso. Vamos a ver dónde está todo esto en ese esquema con transistores, resistencias y condensadores que tenemos ahí. Bueno, la entrada V+, se llama entrada no inversora, ¿de acuerdo? Aprenderos el nombre, entrada no inversora. Y si os fijáis, la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ahí, en la base de ese transistor Q1. La siguiente entrada, si la primera era no inversora, pues la otra va a ser la inversora. La que tiene el menos es la entrada inversora. ¿Dónde está? Pues aquí, simétrica con la otra. Aquí está la V-, ¿de acuerdo? Ahí entramos, en la base del transistor Q2. La salida, ¿dónde está? Pues en el extremo de la derecha. Aquí tenemos la salida V-out. Y luego tenemos las alimentaciones, VCC+ y VCC-, que son alimentaciones de continua y que están arriba y abajo del circuito. ¿De acuerdo? VCC+ y VCC-. Arriba tenemos toda la línea de V+, de VCC+, y abajo tenemos toda la línea de VCC-. Esta VCC- podría ser una tierra perfectamente, no pasaría nada. Y aquí en el integrado que tenemos aquí abajo del 741 nos dice que usa un encapsulado 8 pin del dual inline, ¿vale? Bueno, no sé si habéis trabajado con encapsulados con Víctor en técnicas, pero ¿cómo sabemos dónde se empiezan a numerar las patillas? Bueno, pues nos tenemos que fijar en el encapsulado. Veremos que tiene o bien un circulito. El circulito siempre pues tendremos que girar el integrado para colocarlo arriba a la izquierda, o bien que tiene un triangulito, también puede ser una muesca semicircular, ¿de acuerdo? No tendrá las dos cosas, tendrá solo una de ellas, normalmente. Y si tiene una muesca triangular o semicircular, en el medio siempre va arriba, ¿de acuerdo? Y luego, ¿cómo se empiezan a numerar las patillas? Pues desde la izquierda en sentido antihorario. Si os fijáis cómo van numeradas, empezamos arriba a la izquierda y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Vale. Bueno, la 8, la patilla número 8 ya os he dicho que no está conectada, es una pata que sobra y se deja al aire, ¿vale? No está conectada eléctricamente a nada. Luego, las patillas número 2 y número 3 son las entradas, inversora y no inversora. Ahí lo tenéis en inglés, inverting y non-inverting. Ya sabéis cómo están en las con el inglés, pues ya sabéis también cómo se llama en inglés. Y la salida, el output, que es la número 6. Las alimentaciones, más VCC y menos VCC, en las patillas número 7 y número 4. ¿Qué pasa con las patillas número 1 y número 5? ¿Están conectadas? Sí, están conectadas. Y si os fijáis, están aquí. La patilla número 1 está conectada al emisor del Q5 y la patilla número 5 está conectada al emisor del Q6. Se llaman entradas de offset null, ¿vale? En inglés. Luego os cuento para qué sirven, pero ya os digo que no las vais a usar en la vida, ¿vale? Ni siquiera cuando estéis ya trabajando en el cuartel que sea, o cuando estéis de misión donde sea, es que no las usa nadie, ¿vale? Ni siquiera cuando haces el doctorado en electrónica usas estas patillas, así que no os preocupéis. Bueno, con el símbolo, 5 patillas. 5 patillas son muchas para dibujar, así que normalmente nos ahorramos el dibujar las alimentaciones. Dibujaremos el triángulo con el más y el menos, las dos entradas, entrada inversora y entrada no inversora, y la salida, V-out. Que no dibujemos las alimentaciones no significa que no estén, claro que están,
Si no están, no funciona el operacional, ¿de acuerdo? Simplemente nos los ahorramos pues para que el dibujo no quede tan sobrecargado y para ahorrar tiempo, ¿de acuerdo? Con estas alimentaciones, ¿qué tiene que cumplirse? Siempre, siempre, siempre. Que VCC más sea mayor que VCC menos. No las puedo cambiar, ¿vale? No las puedo intercambiar. No puedo poner arriba una tensión menor que la que pongo abajo. Nunca. No funcionará el circuito. No polarizarán los transistores que están ahí dentro porque no estableceré diferencias de potencial suficientes para polarizarlos, ¿de acuerdo? Así que eso siempre. Siempre VCC más mayor que VCC menos. Luego, como os ponía en el símbolo, en el primero que hemos visto, ponía más VCC y menos VCC. Es decir, que las alimentaciones eran simétricas. Igual valor absoluto, ¿vale? Pues puede ser más 5 o menos 5, más 12 y menos 12, más 10 y menos 10, ¿vale? El mismo valor, una positiva y otra negativa. Suele ocurrir, pero no es necesario, ¿vale? Podríamos tener cualquier valor en esas alimentaciones. Incluso una de las dos, no tiene por qué ser la VCC menos, también podría ser la de VCC más, puede ser una tierra, ¿vale? Podría tener VCC más igual a 0 y VCC menos igual a menos 10, por ejemplo. O VCC más igual a 10 y VCC menos igual a 0, tierra. ¿De acuerdo? Ya digo que con esas fuentes no tienen por qué ser simétricas, pueden tener cualquier valor, pero siempre esos valores cumplirán que VCC más es mayor que VCC menos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con la ecuación de definición, que es muy simple, es la que tenéis ahí, abajo del todo. Vout igual a AV por V más menos V menos. V más menos V menos son las entradas. V más es la entrada no inversora, V menos es la entrada inversora. Ya lo hemos dicho. Lo que no he dicho es que en el dibujo tenéis en las dos entradas la no inversora está dibujada arriba y la inversora está dibujada abajo. El orden da igual, los puedo poner al revés, puedo poner la inversora arriba y la no inversora abajo. Lo que me tengo que fijar es dónde están el más y el menos para saber cuál es cuál, ¿de acuerdo? Porque igual los nombres no los tengo puestos, ¿vale? Igual todos estos nombres pues no están puestos, ¿de acuerdo? Así que, ¿cómo sabré cuál es la entrada inversora y cuál es la no inversora? Pues lo sabré mirando dónde está el más y dónde está el menos, ¿de acuerdo? Siempre me tengo que fijar dónde está este más y dónde está este menos para saber qué entrada es cada una. Vale, bueno, pues estas entradas son las que aparecen en la fórmula. V más y V menos, ¿vale? A la entrada no inversora le resto la inversora. Y lo estoy multiplicando por una constante que hay aquí. Si me voy a la realidad, no es una constante, pero para nosotros lo va a ser, ¿de acuerdo? No varía tanto, así que puedo aproximarlo por una constante. Y si os fijáis, tiene el nombre A mayúscula sub V. ¿Cuándo hemos visto esto? Si os acordáis de los transistores, de las etapas amplificadoras, A sub V significaba ganancia en tensión, ¿vale? Pues aquí, si el aparato este se llama amplificador operacional, es que lo vamos a usar para amplificar. Así que para todas esas etapas que usábamos con transistores para amplificar tensiones, se puede usar el AO, ¿vale? El amplificador operacional. Bueno, pues esta V, como hemos dicho, es una ganancia en tensión y además la vamos a tomar como constante, como pone ahí, y además es que es muy alta, muy grande. En el caso ideal es infinito, ¿de acuerdo? En el caso real ya veremos que no lo es, pero aún así es una ganancia muy grande. Ahora lo veremos. Aquí en esta transparencia siguiente. Vamos a ver los modelos con los que vamos a trabajar. Ya veis que aquí ya ni siquiera he dibujado las alimentaciones, no he dibujado VCC más, no he dibujado VCC menos, pero que sepáis que existen, no nos podemos olvidar de ellas. Bueno, ¿cómo es el modelo que utilizábamos? Igual que cuando mirábamos una etapa con transistores bipolares en alterna, hacíamos superposición, mirábamos primero el punto de polarización y luego a la hora de hacer la parte de alterna sustituíamos el transistor por su modelo. También existe un modelo para amplificador operacional que es el que tenéis aquí. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues si os fijáis,
Entre V más y V menos hay una impedancia ZI, impedancia de entrada, ¿vale? ZI o ZIN, me da igual cómo la llaméis. Impedancia de entrada. Es una impedancia que es muy grande, ¿de acuerdo? Y luego, en el otro lado, fijaros que por abajo no está comunicado, no está todo conectado a tierra por abajo, no está comunicado por abajo. En el otro lado tengo una resistencia R0 o Rout, que es una impedancia de salida, que tiene un carácter más resistivo que la impedancia de entrada, por eso si usamos el símbolo de la resistencia en vez de la impedancia. Y tengo una fuente de tensión dependiente que es la ecuación de definición que acabamos de ver en la transparencia anterior. Ganancia en tensión por la diferencia de las tensiones de entrada, ¿vale? Entrada no inversora menos entrada inversora. Es una fuente dependiente de tensión, en este caso. Acordaros que en los transistores bipolares la fuente era de intensidad, en este caso es una fuente de tensión. Vale. Este es el modelo normal, pero no es el que vamos a usar. Nosotros aún vamos a simplificar las cosas más y nos vamos a ir al modelo del amplificador operacional ideal. El que hemos visto en medio es el del amplificador operacional real. Tendríamos que saber ZI, tendríamos que saber RO, ¿vale? O ZIN y ROut, mirándolo en las hojas de características de la operacional que cogiéramos. Pero normalmente, a la hora de hacer los ejercicios, usaremos el modelo del amplificador operacional ideal, que cambia poquito. ¿En qué cambia? Bueno, pues como la impedancia de entrada es muy grande, la voy a considerar infinito. Si una resistencia es infinito, es lo mismo que si tuviera un circuito abierto, ¿vale? Así que es como si no estuvieran conectadas las entradas entre sí, ¿de acuerdo? Y luego en la salida, la Rout es muy pequeñita, así que directamente la desprecio. Y una resistencia que es prácticamente cero es como si tuviera un cable, ¿de acuerdo? Así que ese es el modelo que usaremos a la hora de trabajar con el amplificador operacional, este de aquí. Bueno, de esta estructura podemos concluir tres cosas. Primero, que todo amplificador operacional debe cumplir, porque si no funcionará mal o no funcionará. No significa que se vaya a destruir ni que se rompa ni nada de eso, pero no funcionará como tiene que funcionar. Que tanto la entrada inversora como la no inversora y la salida, las tres, tienen que estar comprendidas en el rango de las alimentaciones. Las entradas V más y V menos y la salida no tienen por qué ser continuas, pueden ser alternas, pero tienen que estar comprendidas en el rango de las alimentaciones, ¿de acuerdo? Todos los valores que tome V más tienen que estar entre VCC más y VCC menos. Lo mismo con V menos, todos sus valores tienen que estar comprendidos entre VCC menos y VCC más, y lo mismo con la salida, todos los valores que tome estarán comprendidos entre VCC menos y VCC más. Esto es un fallo típico que luego a la hora de calcular problemas con operacionales nos empezamos a calcular Vout y lo que sale, ponemos lo que sale y no nos fijamos en que nos ha salido algo que es mayor o más pequeño, mayor que VCC más o más pequeño que VCC menos. Esto no puede ser, ¿de acuerdo? Un operacional nunca va a sacar una salida más grande que VCC más ni más pequeña que VCC menos. ¿Qué pasa en ese caso? Que recorta. Imaginaros que tiene una VCC más de más 10 y yo he hecho mis cuentas, que están perfectas, y me sale una Vout de más 15. Vout no puede ser mayor que VCC más. Aunque me haya salido 15, el operacional lo que hará es recortar, ¿de acuerdo? Así que la salida en realidad será 10 voltios y no 15, como hayan salido. Más cosas. Bueno, como consecuencia de que en la entrada tengo una impedancia muy grande que la puedo asimilar a un circuito abierto, puedo concluir que las intensidades de entrada son nulas, ¿vale? Intensidad más e intensidad menos, las voy a pintar. La intensidad de entrada de la entrada no inversora sería esta, y la intensidad de entrada de la entrada inversora sería esta, I más e I menos.
He puesto las dos de entrada, pero podrían ser de salida, ¿eh? Eso no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que aquí, ¿a dónde van a ir estas dos intensidades? A ningún sitio. No pueden circular. Si no puedo cerrar el circuito, no puede haber intensidad. Así que las intensidades de entrada siempre 0. Y nosotros esto nos lo tomaremos a rajatabla, ¿de acuerdo? Siempre estas dos intensidades para nosotros van a ser 0, que además es lo fácil. ¿Serán siempre 0? Bueno, si empezáis a trabajar con amplificadores operacionales, si empezamos a trabajar con altas frecuencias, ya no serán 0, porque empezarán a aparecer efectos capacitivos allí que harán que esas intensidades existan. Serán nanoamperios, serán muy pequeñitas, pero existirán. Pero en lo que respecta a esta asignatura, siempre nulas, ¿de acuerdo? Ya lo pone aquí abajo. Siempre las consideraremos despreciables, es decir, para nosotros siempre 0. Y luego, como tercera consecuencia, esta es más difícil de ver, es que existe una R0, la que hemos dicho que es aquí, que es muy pequeñita y que la íbamos a asimilar a un cortocircuito, a un cable. Al existir esta resistencia, significa que la intensidad que va a ser capaz de suministrarnos este amplificador operacional en su salida va a ser muy pequeñita. Es decir, existe una intensidad de salida máxima que tengo que tener en cuenta. Imaginaros que luego a la salida quiero poner un LED con una resistencia para que se encienda una aplicación cualquiera. Pues si está funcionando, que se encienda el LED, si no está funcionando, que no se encienda. Pues es posible que el operacional no me dé siquiera la suficiente intensidad como para que se encienda un LED. ¿De acuerdo? Las intensidades de salida de los operacionales están en el orden de los pocos miliamperios. Y si estoy trabajando con cantidades muy pequeñas, incluso microamperios. ¿Vale? Así que cuidado con las intensidades de salida de los operacionales, que son muy pequeñitas. Bueno, y para ver la comparación entre los modelos real y el modelo de amplificador operacional ideal, tenemos aquí esta tablita, ¿de acuerdo? En la primera columna tengo lo que es el AO ideal, amplificador operacional ideal, aquí en esta columna, y lo vamos a comparar con el 741. Fijaros que cuando hablo de microchips, pues pongo la letra griega micro, minúscula, para decir que estoy hablando de un microchip, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comparar las ganancias en tensión. La ganancia en tensión del amplificador operacional ideal es infinito. Pero ¿cuál es la del 741? Pues es 2 por 10 a la 5. Acordaros que la ganancia en tensión no tiene unidades. 2 por 10 a la 5. Eso es 200.000 de ganancia. Una ganancia enorme. No es infinito, pero es enorme. Así que como si lo fuera. ¿Cuánto es la impedancia de entrada, ZI o ZIN? En el amplificador operacional ideal era infinito para que lo pudiera considerar un circuito abierto. En el real, en el 741, es de 2 megaohmios. 2 megaohmios cuando el resto de las resistencias de mi circuito van a estar en CAS, pues es del orden de casi 100 veces más o 1000 veces más si son pequeñas, ¿vale? Las resistencias que vamos a trabajar en electrónica analógica, las que trabajamos en la segunda evaluación, siempre son en CAS o normalmente son en CAS, así que si el resto de las resistencias son 1K, 2K, 5K, 10K como mucho, si esa resistencia interna llega a los 2 megaohmios, pues estoy hablando de mínimo 2 órdenes de magnitud de diferencia, así que la puedo considerar infinito sin problemas. Impedancia de salida R0 o Rout. En el ideal, 0 para poder asimilarlo a un cable, un cortocircuito. En el 741 son 75 ohmios. De nuevo 75 ohmios cuando estoy trabajando con CAS, pues también es muy pequeñito. ¿Vale? 75 ohmios lo puedo despreciar frente a una resistencia de 1K, que es más o menos casi prácticamente lo mínimo que voy a utilizar en estos circuitos. Luego el ancho de banda es lo peor que tiene el 741 en comparación con el ideal, porque mientras el amplificador operacional tiene un ancho de banda infinito, el 741 tiene un ancho de banda, de 10 hercios. Esto es una miseria.
Ya lo veréis en audio, no vamos a explicar lo que es el ancho de banda en esta asignatura por falta de tiempo, lo veríamos en el tema 9, pero ya os lo explicará, no sé si Víctor o David, en audio el año que viene, ¿de acuerdo? Ya digo que esta es la característica en la que peor sale la comparativa, pero bueno, hay más amplificadores operacionales que este, y este es el barato, en algo tenía que fallar, ¿vale? Y en este caso es en el ancho de banda. Se busca otro mejor, evidentemente será bastante más caro, porque cuando trabajamos con frecuencias se empieza a subir el dinero muy rápidamente, y ya está, ¿de acuerdo? Para lo que vamos a utilizar en esta asignatura, o lo que podéis utilizar en técnicas, un 741 funciona perfectamente. Bueno, y la salida, esto es importante. Hemos dicho que tanto las entradas como la salida tenían que estar comprendidas entre VCC más y VCC menos, no podían ser mayores. En el amplificador operacional ideal, esta salida puede llegar hasta el nivel de las alimentaciones, es decir, si yo tengo más 10 y menos 10 de VCC más y VCC menos, pues esta VOUT saldrá justo o llegará a los límites que me da las alimentaciones, es decir, podrá tomar cualquier valor comprendido entre más 10 y menos 10. Pero el real no. El 741 tiene pérdidas, hay que polarizar todos esos transistores que había ahí metidos. Así que como mucho llegará hasta más o menos 2 voltios de esas alimentaciones. Es decir, que si yo tengo una VCC más y una VCC menos simétricas de más 10 y menos 10, como mucho llegará a estar entre menos 8 y más 8. ¿Vale? 2 voltios menos que VCC más y 2 voltios menos que VCC menos, ¿de acuerdo? Siempre recortando. Esto es importante a la hora de trabajar con operacionales, sobre todo en el laboratorio, porque nunca nos acordamos de este rango de 2 voltios que perdemos con las alimentaciones. No nos acordamos en el ideal de recortar a las alimentaciones y ponemos luego las cuentas que ponemos, pues imaginaros cuando vamos al laboratorio y decimos, pues no me sale lo que tiene que salir. Pues ¿por qué no nos acordamos de esto? ¿De acuerdo? Acordaros que hay pérdidas, que tengo que polarizar los transistores, que las resistencias cae tensión, todas esas que había por ahí en medio, y por lo tanto parte de ese voltaje que me dan las fuentes se va a perder. ¿De acuerdo? Bueno.